Muy bienvenido, muy buenas noches y bienvenidos a esta previa del Gat al Agua. Ya les digo que vamos a tener hoy un programa en el que vamos a analizar diferentes aspectos. Esa tournée que está haciendo Pablo Iglesias en nombre del gobierno de la nación, reuniéndose con quien quiera acabar con la nación española, que es algo francamente lamentable. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de presupuestos, vamos a hablar de encuestas. Y me gustaría detenerme en esto en primer lugar, porque se ha publicado hoy la primera encuesta tras la tesis fake de Pedro Sánchez, tras las dimisiones de dos de sus ministros y los escándalos de la titular de Justicia y sus grabaciones con Villarejo o la sociedad opaca del astroministro Pedro Duque. ¿Cómo es posible que tras lo que está haciendo en el gobierno, que es absolutamente nada, más allá de pactar unos presupuestos con Podemos y enfrentar a los españoles con Franco y demás, en fin, conejos que se saca de la chistera, el PSOE siga siendo la fuerza más votada? Es difícil de entender, se lo vamos a preguntar hoy a los analistas de la mesa. Y es una encuesta, insisto, de Metroscopia, la que hacía los sondeos para el periódico El País. Es decir, que no es baladí, no es una encuesta de alguien que haya empezado anteayer. Le avala unos años, más allá de que pueda estar o no cocinada. También se lo preguntaremos a los miembros de la mesa. Más titulares. El PP, pese a la entrada de Pablo Casado, cae un par de décimas, pero lo importante es que no consigue, remontar la tendencia negativa, nefasta, heredada por Rajoy y por Soraya. Tiene Casado una labor hercúlea, la de deshacer esta herencia que heredó tras, insisto, 7 años del anterior gobierno de Rajoy y de Soraya. Ciudadanos es bastante simple su definición, contundentes e inequívocos en el desafío catalán y a verlas venir en todo lo demás. Por eso siguen como están, planos. Por ello quizás no acaban de arrancar. Y por último, la formación comunista de Pablo Iglesias puede subir algún punto, algún entero, si consigue, capitalizar esos pactos arrancados al PSOE en los presupuestos. Pero lo que todo el mundo está titulando a día de hoy, lo que está destacando es que es el primer sondeo que constata que Vox irrumpiría con muchísima fuerza, con más de 1 millón de votos, en unas elecciones a celebrarse a día de hoy, o a día de cuando se celebrase este encuesto. Ojo, porque les da más de un 5% en intención de voto, grupo parlamentario propio y entre 5 y 8 diputados aproximadamente. Algo impensable para la formación que preside Santiago Abascal hace unos meses, o no, o quizá no era tan impensable. ¿Es un estado de ánimo esta encuesta puntual en nuestra sociedad o es el inicio de una trayectoria ascendente, en este caso para el partido Vox? Lo analizaremos. Les presento ya la mesa que hoy nos acompaña. Está con nosotros el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas, a quien ya saludamos. Concejal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel Ferrero, gracias por estar con nosotros. Encantado. También está con nosotros el presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Sergio López. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches a todos. Sergio, como tu cargo nuevo en la orgánica del PP regional es complicado, ¿cómo quieres que te rotulemos? Lo digo porque... A mí me encanta que siga apareciendo Fuenlabrada, porque Sí, estoy gusta, muy ¿no? orgulloso de mi querida ciudad. Muy bien. No, está claro, así me gusta. Bueno, Iván Espinosa de los Monteros, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Creo que querías hablar de fútbol, ¿no? Después de este fin de semana aciago del Madrid, supongo que tú quieres entrar ahí. Pero yo por deferencia y por respeto, Iván, no lo voy a hacer, si por te parece. memoria, porque sabes lo que ha pasado las últimas 2 temporadas en las que el Madrid ha empezado bastante mal y acaba ganando la Champions. Supongo que eso también los culés lo tenéis grabado a fuego. Pero no todos los días es domingo, Iván, y desde luego no va a volver a ocurrir eso, y más con la trayectoria de este equipo. Eso dijiste el año pasado, me acuerdo. Sí. Bueno, Román Cendoya, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y Fernando Paz, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a iniciar, la ronda de titulares sobre la actualidad que nos deja este día, este lunes. Comenzamos la semana con muchísimas noticias de interés que me gustaría saber cómo las interpretan nuestros analistas y por dónde la han titulado. Por cierto, ahora enseguida escucharemos a la ministra de Hacienda, la señora Montero, cómo habla de los presupuestos. Lo hacía el pasado viernes porque no tiene desperdicio. Pero antes, escuchemos los titulares. Venga, Miguel Ángel, empezamos por ti. Sí, el primero, el titular que yo he querido hacer es lo de las hipotecas, el problema de las hipotecas, que el Supremo lo decidirá quién paga el impuesto de las hipotecas, pero lo hará el 5 de noviembre, ¿no? Y lo he querido poner porque creo que el Supremo en este caso, aun estando haciendo las cosas de una manera legal, como no cabe de otra manera hacerlo, por el que tiene que ser garante de la justicia, no se debería, a mi juicio, de tomar tanto tiempo porque estamos en un impasse en el que es necesario acabar con esta inseguridad que están sufriendo los ciudadanos, ¿no? Pensemos en esos ciudadanos que han firmado un contrato de arras, ¿no? O que ya tienen pensada la hipoteca, ¿no? Yo creo que, al margen de todo lo que ha pasado,
que también es discutible y que creo que luego lo vamos a discutir, yo creo que del Supremo se debería dar un poquito más de prisa, hasta el día 5. Pero entonces, por entenderlo, Miguel Ángel, ¿qué criticas? La decisión del jueves donde dijo que los gastos de, digamos, los impuestos a la hora de firmar la hipoteca los debe afrontar el banco, la del viernes de desdecirse, la de hoy de haber puesto ya esa fecha, ¿en concreto qué? Yo, primero la fecha, ¿no? Me parece que 15 días estar esperando, me parece que es nefasto para la seguridad jurídica y para la economía del país. Necesita una seguridad para hacer las cosas todo el mundo. En segundo lugar, bueno, mi opinión es que es un impuesto que debe de pagar el banco y como bien ha dicho el Supremo. Pero sobre todo, lo que me parece es que la forma en el que se ha hecho, aunque evidentemente es legal contra lo que alguien ha podido decir, eso es totalmente legal lo que ha hecho el Tribunal Supremo, pero esas formas, ¿no?, de salir justo al día siguiente para decir, bueno, vamos a hacer un pleno, vamos a hablar, yo creo que debería de ser como se hacen las cosas en la justicia, debería haber sido Díez Picazo, debería haber tenido esa tranquilidad, esa paciencia con el que se hacen las cosas en la justicia, que normalmente nos va mejor, y no convocar al día siguiente una reunión, porque la gente puede llegar a pensar, que ya lo hay quien lo piensa, es que cuando se trata de un banco salimos a toda velocidad, pero cuando se trata de otro no salimos a toda velocidad. Y yo creo que eso no es bueno para la imagen de la justicia. Hablaremos con ellos. Se ha equivocado Díez Picazo. Estará con nosotros a partir de las 10 de la noche el abogado penalista Miguel Durán, experto, por cierto, en todo este tipo de recursos a nivel hipotecario, para darnos un poco de luz de qué es lo que está ocurriendo. Sergio López, noticia de titular, ¿cómo interpretas lo que más te ha llamado la atención del día? Bueno, yo creo que viene ya de días atrás, ¿no? Mi titular de hoy es: la izquierda radical y los etarras controlan los presupuestos de Sánchez, ¿no? Al final, lo que estamos viendo es cómo se está pervirtiendo de alguna manera algo tan esencial como son los presupuestos de un país como es España, y estamos viendo cómo, bueno, pues en este caso Pablo Iglesias, aun con el burdo intento del Partido Socialista y del Gobierno de decir que, bueno, que él va por libre, pero lógicamente es el emisario, claro, y ya lo dijo algún ministro, es que, bueno, Pablo Iglesias llega donde el Gobierno no puede llegar. Estamos viendo cómo está yendo a negociar con Junqueras a la cárcel, también ha ido a negociar con el PNV, y algo que a mí me parece todavía más sangrante es cómo el que fue presidente del Gobierno, el señor Zapatero, supuestamente en esa conversación con un terrorista como Otegi, probablemente o presuntamente ha ido a negociar también los presupuestos para que la marca terrorista que hay en el Congreso, que es Bildu, pues pueda en un momento dado apoyar los presupuestos. A mí me parece que esto hace un flaco favor a España principalmente, y algo tan serio como son los presupuestos. Muchísimas gracias, Sergio. Iván Espinosa de los Monteros, noticia titular. Bueno, yo creo que la noticia sin duda del día es esa encuesta a la que hacía referencia esta mañana, hace un rato, esa encuesta que se ha publicado esta mañana, que dice que Vox alcanza el primer millón de votantes. Yo creo que es una encuesta que refleja bien lo que la gente está pensando hoy, pero como de aquí a las elecciones generales faltarán como mínimo unos cuantos meses, no sabemos si son 2, 3 o 18, yo creo que eso va a ir a más. Como además por el camino en mayo hay elecciones municipales, autonómicas y europeas, donde la gente tiene ocasión de votar en distintos sitios, pues yo creo que el empuje de Vox y el desarrollo de Vox en estos meses va a ser aún superior. Por eso hablo del primer millón. Ya somos 1 millón los que vamos a votar a Vox, pero yo creo que vamos a acabar siendo más de 1 millón, incluso, no me atrevo a decir la cifra, pero muchos más. Esto es muy significativo, más que por la foto en sí misma, que puede tener algún error, cuando la muestra, en este caso son 1.500, que no es pequeña, la muestra no es pequeña, pero cuando el resultado es de solo un 5%, pues puede haber un error. Bueno, la muestra es más de 2.000 llamadas, ¿eh? Bueno, 1.500 y pico de respuestas, pero en cualquier caso, es la tendencia lo que a nosotros nos interesa más. La tendencia es que durante 4 años y medio pues nos ha costado mucho romper, incluso nos ha costado mucho que preguntara por nosotros en las encuestas, así de sencillo. Y ahora ya no solo se pregunta, sino que la respuesta espontánea de muchos de los encuestados pues ya indica que se apuntan a Vox. Y yo creo que esta es una tendencia que va a ir creciendo. Creo que todavía hay que tomárselo con mucha precaución, con mucha cautela, tenemos que ser modestos y tenemos que tener cuidado, pero lo que no cabe duda es que es un gran indicador, es una buena señal de que vamos por el buen camino, y creo que ese porcentaje, el 5,1, pues irá aumentando progresivamente hasta llegar a los 2 dígitos sin ninguna duda. 2 dígitos. Yo creo que sí. Bueno. Bien, desde luego esta encuesta a más de uno le habrá dicho que será tragante el desayuno, que no les quepa duda, no me la cabe a mí al menos. Román Cendoya, noticia titular. O sea, noticias son todas las que han salido hasta ahora. Pues la que más te llama la atención, evidentemente. No, a mí es la sensación que transmiten todas estas noticias. El titular es la grave fragilidad institucional. Es decir, el Supremo no funciona, hay una sentencia contradictoria de otra y necesitan hasta el 5 de noviembre.
el gobierno nos engaña, porque se está decidiendo quién es el que tiene que pagar el impuesto de las hipotecas. Lo que no se dice es que el que los ha cobrado ya es Hacienda. Y el que lo tiene que devolver es Hacienda. Si se ha cobrado mal, lo tendrán que pagar luego quien los tenga que pagar. Pero el que ya ha cobrado es Hacienda. Y el que igual tiene que devolver miles de millones es Hacienda a los que han pagado incorrectamente ese impuesto. Por lo tanto, Hacienda tiene un problema muy serio y la ministra de Hacienda no está hablando con claridad a los ciudadanos ni el gobierno, porque el que primero que tiene que pagar ese impuesto y devolverlo, si no es el ciudadano que lo tiene que pagar, lo tiene que pagar los bancos, que lo tiene que devolver a todos es Hacienda. Luego, es decir, aquí lo que se nota es precisamente porque Hacienda es la que tiene que devolver el dinero, la falta de separación de poderes, porque menudo susto los bancos, menudo susto el gobierno, que en mitad de unos presupuestos que en Bruselas los han devuelto, le han dicho, oiga, a ver, esto de los presupuestos de Harry Potter, que los números cantan, bailan, se mueven de un cuadro al otro, luego saltan de un bombo al otro, y ustedes hacen magia, porque el papel aguanta todo, me lo justifique y me lo explique. Tú ahora además diles de que querían incrementar el gasto de la manera que lo quieren incrementar, con 4 impuestos nuevos para intentar justificar esas cuentas injustificables, diles que además tienen que devolver 6.000 millones de hipotecas mal cobrados. Entonces, claro, el lío que tenemos es que al final la política y la justicia se vuelven a mezclar. Y todo eso lo mezclas en la ronda institucional con Pablo Iglesias dando la tournée por España, haciendo de embajador y de conseguidor para el gobierno, con presos en la cárcel que le dicen que solo aprueban los presupuestos si la Fiscalía cambia la tipificación o retira los cargos, si se encargan de que no sé quién salga de la cárcel, hablando con los terroristas. Al final dices, bueno, de la democracia española, ¿qué queda? Porque si no hay cumplimiento de las leyes, si no hay separación de poderes, lo de votar pues tampoco es muy democrático, ¿no? Al final, si no se dan esas otras dos circunstancias. Entonces la situación es muy grave por esa fragilidad institucional que todo lo que vamos oyendo transmite. Grave fragilidad institucional, contundente titular de Román Cendoya. Vamos, turno de Fernando Paz. Fernando. Pues yo también por el asunto de la encuesta y sobre todo los números de Vox, ¿no? Y le he titulado pues, el imparable ascenso de Vox, pues si hacen 2 o 3 encuestas más, pues igual le da mayoría absoluta. O sea, está creciendo en cada encuesta y la verdad es que da una impresión de un crecimiento continuado y potente además. Según la encuesta, la estimación de voto directo es un 3,2, es muy alto para un 5,1 en total y eso me parece que es un dato muy importante. Tenemos en cuenta que tanto a PSOE como a PP le daban como un 50% de la estimación directa sobre la cocina, ¿no? O sea, quiere decir que en ese sentido la expresión del voto es muy importante en cuanto al voto directo. Y luego la sensación que hay de que efectivamente el voto a Vox es un voto útil. No creo que quepa el discurso ya del voto inútil, fragmentado, etcétera. Pues es lo que algunos venden, ¿eh? Hombre, obviamente, cada uno tiene su interés y lo defiende como es natural, ¿no? En política. Pero ya es una evidencia que se trata de un voto útil y hay una serie de indicadores que así lo demuestran. Es un voto que puede decidir, que va a decidir si eso se cumple en muchas autonomías, porque es un voto lógicamente distribuido territorialmente de forma heterogénea. Cuando aparece un partido en estos números, pues tiene una cierta heterogeneidad, lo que quiere decir que en algunos sitios pues andará no por el 5%, sino por el 8%, y ahí va a ser probablemente determinante en muchas, por ejemplo, autonomías para decidir las políticas de cada sitio. Por tanto, no tiene ya la apariencia de que sea tirar un voto, de que sea un voto inútil, ni muchísimo menos. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que si cogemos los porcentajes de voto a PP, Ciudadanos y Vox, la irrupción de Vox no solamente no está restando al conjunto, sino que suma. Así que creo que al conjunto lo que diríamos centro-derecha, derecha, ¿no? Al conjunto de aquello que puede impedir que el Frente Popular, que la izquierda y los nacionalistas gobiernen en España. Y a la vez sitúa a Vox en la posibilidad de que ese gobierno que se pudiera formar eventualmente tuviera un determinado sesgo y ejecutara unas determinadas políticas. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Estos son los titulares de los 5 analistas de la mesa. Cuidado, atención, porque ya está Miguel Durán, nuestro abogado de cabecera, para hablar de esta noticia sorprendente, cuanto menos, del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. El jueves dijo una cosa, el viernes se desdijo, digamos, el Supremo, y hoy han puesto una fecha para dar, digamos, la resolución definitiva al caso. Es decir, ¿quién va a pagar ese impuesto? ¿Los clientes o lo va a pagar el banco? O Hacienda, como decía Román Cendoya. Interesantes preguntas que hablaremos con Miguel Durán en los próximos minutos. Así que si les parece, este es el Gata al Agua que tenemos preparado para esta noche. Comenzamos.